En realidad, el laboratorio no solamente implica una titulación de soluciones de aminoácidos por la técnica de Sorensen, es decir, que vamos a determinar una concentración de aminoácidos, sino que también vamos a investigar las propiedades ácidos-base de los aminoácidos. Vamos a hacer una titulación potenciométrica. Las dos cosas. ¿Sí? Entonces veamos lo que es un aminoácido. Acá tenemos un esquema, ¿sí? Uno de ellos o una de las formas, ¿sí? Un aminoácido son los constituyentes de las proteínas. Existen 20 aminoácidos, en realidad alfa aminoácidos, ¿sí? Fíjense que tienen una función carboxilo y una función amino, separados por un carbono, uno solo, el carbono alfa. El resto R puede contener otros carbonos, pero en realidad el que tiene que tener el grupo amino es el carbono alfa. De esta manera la molécula se estabiliza, ¿sí? Como vieron en orgánica, por estructuras de resonancia, y constituyen las proteínas, que son una de las macromoléculas más importantes de la naturaleza. Existen 20 aminoácidos distintos con distintos R. Nosotros hoy vamos a utilizar el más sencillo. El R está constituido por un hidrógeno, pero hay otros aminoácidos que tienen funciones ácidas, básicas, aromáticas, ¿sí? De los 20 aminoácidos hay 8 que nosotros no podemos sintetizar en nuestro organismo y por lo tanto los llamamos esenciales y que tienen que constituir los aminoácidos de la dieta. Es decir, que debemos consumir proteínas que lo contengan para poder vivir y desarrollarnos. Sí, esas proteínas en general son de la carne, pero también están distribuidos en alimentos vegetales. Solo que hay que buscar varios de ellos para tener la provisión de esos aminoácidos esenciales. Entonces recordemos, este compuesto llamado aminoácido, lo llamamos así porque tiene una función amino y una función ácida. Sí, las dos funciones en este carbono llamado alfa. Fíjense que tienen dos sustituyentes o dos grupos funcionales que tienen propiedades ácido-base. El ácido carboxílico es un ácido débil y el grupo amino una base también. Por ejemplo, si lo ponemos en solución, el aminoácido está con esta estructura, es decir, que el carboxilo pierde el protón y lo toma el grupo amino. Entonces, en solución a pH neutro, el aminoácido siempre está en esta forma, formando un suiterión. A esta molécula, fíjense que tiene carga neta cero, la llamamos suiterión. Si le agregamos un ácido, por ejemplo el ácido clorhídrico, que es un ácido más fuerte que el carboxilo, entonces el carboxilo va a funcionar como una base. Fíjense, toma el protón. Recuerden que los ácidos ceden protón, pero en este caso el carboxilo va a funcionar como una base porque está en contacto con un ácido más fuerte como el ácido clorhídrico. Fíjense que esta molécula la podemos obtener agregando ácido fuerte a cualquier aminoácido. Fíjense que es un catión, tiene carga neta positiva, más 1. Entonces, si tomamos esta molécula pH 1 y le agregamos grupos oxidrilos, este grupo oxidrilo va a reaccionar con un protón. ¿Cuál? ¿El del ácido o el del amino? Y bueno, será el del ácido más fuerte. ¿Cuál será el ácido más fuerte? ¿El ácido carboxílico o el grupo amino? El ácido carboxílico. Al reaccionar con el hidróxido de sodio va a formar el suiterión. Fíjense que perdió el protón. El protón formó agua con este grupo oxidrilo. Y si seguimos agregando base, va a reaccionar el otro protón, el que está acá en el grupo amino. ¿Sí? Y bueno, y vamos a obtener este anión.
Fíjense que la carga neta es -1. Acá la tiene el grupo carboxilo. Entonces, de acuerdo al pH en el que se encuentre el aminoácido, puede ser un catión, un anión o un grupo neutro. Fíjense que el suiterión no tiene carga neta, sin embargo está polarizado. Tiene una carga negativa y una carga positiva. ¿Comprendido? El pH al cual ocurre esta situación se llama punto isoeléctrico. ¿Por qué? Porque el aminoácido no va a migrar en un campo eléctrico. Tomemos la primera disociación, ¿sí? Fíjense que tenemos el protón, donde todos los grupos están portando el protón. Disociamos para obtener el suiterión más un protón. Esta disociación es de un ácido débil. Entonces acá a la izquierda tienen el ácido que cede el protón y a la derecha tenemos el radical que va a formar una sal. Supónganse que reacciona con hidróxido de sodio, entonces será el radical de esa sal. ¿Estamos? Entonces de ahora en adelante a este protón vamos a denominar ácido y al suiterión lo denominamos sal. ¿Y por qué? Porque vamos a entrar en la teoría de sistemas buffer. Recuerden que un ácido débil, al disociarse, forma un sistema buffer. Entonces, la constante, la ley de dirección de masa, dice que esta constante de equilibrio va a ser igual a ¿qué? Al producto de las concentraciones de los productos dividido a las concentraciones del reactivo. ¿Sí? Acá la tienen expresada. La constante K1 será el producto del suiterión por el protón dividido la concentración del catión. ¿Sí? Si despejamos protones, la concentración de protones, le aplicamos el logaritmo y lo multiplicamos por -1, tenemos menos el logaritmo de la concentración de protones, que es el pH de este sistema buffer, va a ser igual a menos el logaritmo de K1, que va a ser igual al pK, y al multiplicar por -1 nos queda menos logaritmo del protón dividido el suiterión. Si invertimos el argumento de los logaritmos para que nos quede un signo más, será el logaritmo del suiterión, al que denominábamos sal, dividido el logaritmo del protón, al que denominábamos ácido. Y de esa manera nos queda la ecuación de Henderson-Hasselbalch que ustedes conocen para sistemas buffer que ya vieron en química general. ¿Qué dice esa ecuación? Que el pH en un sistema buffer va a ser igual al pK del ácido débil más el logaritmo de la sal sobre el ácido. ¿Comprenden? ¿Sí? Entonces, de la misma manera podemos analizar el segundo equilibrio en el cual el suiterión perdía un nuevo protón. Fíjese que es el protón que está acá en el grupo amino. ¿Sí? De nuevo, este grupo amino es un sistema o se está comportando como un ácido débil y por lo tanto se puede formar un sistema buffer. ¿Sí? Ese sistema buffer está alrededor del pK2, o sea, de la constante de disociación 2 del grupo amino. El pH o el pK está ubicado en el rango básico, o a 9 o a 10, a pH 9 o 10. Entonces, aplicando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ustedes pueden desarrollar, está desarrollada más abajo en la guía, obtenemos siempre pH igual a pK involucrado, más el logaritmo de la sal, que es la que está a la derecha, sobre el ácido. El ácido, en este caso, va a ser el suiterión, porque es el que cede el protón que se disocia. ¿Comprenden? ¿Sí?
Entonces, de esa manera podemos obtener el punto isoeléctrico, ¿sí? El punto isoeléctrico sería el pH intermedio entre el pK1 y el pK2. Sería la semisuma de los pK. En ese punto isoeléctrico la molécula está, el 100% de la molécula está como su interior y por lo tanto no tiene carga neta. ¿Comprendido? Bueno, acá tienen el desarrollo para el segundo pK y el sistema buffer que se armó. Entonces, como ahora sabemos que el aminoácido tiene dos sistemas buffer en sí en la misma molécula, podemos realizar una titulación potenciométrica. Vamos a recorrer este mismo sistema, es decir, el aminoácido totalmente protonizado y por el agregado de una base vamos a llegar al aminoácido con una carga negativa. Empezamos desde pH 1 y vamos a pasar por el punto isoeléctrico y vamos a llegar a pH básico. ¿Entendido? Entonces, podemos colocar el aminoácido, el electrodo de pH y empezamos a agregar hidróxido de sodio. De esa manera obtenemos esta gráfica. Entonces tenemos el aminoácido pH 1 por agregado de ácido clorhídrico y empezamos a agregar hidróxido de sodio. Fíjense que el pH, a medida que agregamos hidróxido de sodio, el pH va aumentando hasta que llegamos al pK. En ese rango, en ese momento, cuando llegamos al primer pK, el pK1, el pH se mantiene constante a pesar del agregado de hidróxido de sodio. ¿Y por qué? Bueno, porque está actuando el primer sistema buffer, ¿sí? Es decir, que el pH ante el agregado de hidróxido de sodio no varía, tiende a cero. La derivada del pH con respecto a los 1000 equivalentes de hidróxido de sodio tiende a cero. ¿Y por qué tiende a cero? Porque es horizontal la gráfica, ¿sí? Recuerden que la derivada es la pendiente. Y es horizontal por la existencia del primer sistema buffer. ¿Cuál es el primer sistema buffer? pH igual a pK1 más el logaritmo de la sal sobre el ácido, es decir, del suiterión sobre el protón. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Cuál es la máxima o cuál es el pH de máxima acción buffer? Es cuando el suiterión y la sal, o es decir, la sal y el ácido, están en la misma proporción. Si lo dividimos, nos da 1 y el logaritmo de 1 vale 0. Entonces, la máxima acción buffer se encuentra en el pH igual a pK. En este caso, pK1. ¿Sí? Entonces, tenemos el primer pK1 acá, en máxima acción buffer, en 2.5. Es decir, que el pK de un ácido como el carboxílico está en el rango ácido, en 2,5. El pK del grupo amino está cerca de 10. Tienen un sistema buffer en el rango básico. ¿Estamos? Y fíjense acá, donde tienen el punto de inversión, fíjense que tienen concavidad hacia arriba, acá concavidad hacia abajo. En el punto de inflexión encontramos el punto isoeléctrico, ¿sí? Es decir, el pH al cual toda la molécula está como su interior. En este caso es al pH 6. ¿Sí? Entonces pK1 más pK2 dividido 2 nos da en este caso 6. Recuerden que este punto isoeléctrico es una determinación aproximada con los pK. Siempre hay que determinarlo en forma experimental. Ustedes en este laboratorio van a determinar en forma experimental los pK y el punto isoeléctrico de un aminoácido. El más sencillo, la glicina. ¿Comprenden? Bueno,
Acá tienen desarrollado nuevamente la estructura y la obtención del sistema buffer. En este caso, para la glicina. Es decir, donde el grupo R es un hidrógeno. Entonces aplicamos la misma ecuación, el mismo desarrollo que hicimos recién para un aminoácido en general y obtenemos, ¿sí?, el pH en el rango ácido. Porque fíjense que el carboxilo es el que está cediendo el protón. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, el pH va a ser igual al pK1 más el logaritmo de la sal sobre el ácido. La sal es el suiterión y el ácido es la molécula que está a la izquierda, el que cedió el protón. Recordemos entonces que cuando la concentración de sal es igual a la concentración de ácido, este cociente me da 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y obtenemos pH igual a pK1. Sería el pH en el cual se obtiene el mayor poder buffer de ese sistema buffer. Por eso que cuando necesitemos un sistema buffer vamos a utilizar un ácido débil, ¿sí?, y su sal fuerte, eligiendo un pH igual al pK, porque allí es donde vamos a tener la máxima acción buffer de ese sistema. ¿Comprendido? Entonces recuerden, para realizar la titulación potenciométrica, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es medir el pH con el pHímetro. Recuerden, creo que al final llevamos este laboratorio hacia el final. El pHímetro lo que hace es armar una pila entre la solución y un electrodo de referencia. Esa pila, que antiguamente se utilizaba un electrodo de hidrógeno gaseoso, ¿sí?, actualmente se utiliza un electrodo de membrana. Entonces se forma una de las hemipilas, se forma con los protones de la solución. La otra hemipila generalmente es una hemipila de calomel saturado. Entonces, cuando nosotros medimos el pH, lo que hacemos es medir la FEM de una pila, la diferencia de potencial de una pila. Por lo tanto, el pHímetro es un potenciómetro, ¿sí?, que mide FEM de la pila. Esa se resta automáticamente con el potencial de la pila patrón, que es un electrodo de calomel saturado, y dividido esta constante por la temperatura a la cual estamos trabajando, ¿sí?, y el número de electrones nos da directamente el pH. ¿Comprendido? Entonces, recuerden, esta valoración potenciométrica de un aminoácido, que también se puede hacer de dipéptidos, inclusive de proteínas, ¿sí?, van a establecer distintos sistemas buffer. En el caso de un aminoácido de uno solo, tienen un grupo carboxilo y un grupo amino como mínimo. Si estuvieran trabajando en vez de la glicina con el ácido glutámico, van a tener 3 sistemas buffer, ya que tienen 2 grupos carboxilo y un grupo amino. ¿Comprenden? Entonces, en la titulación potenciométrica se pueden encontrar los sistemas buffer, los pK, que serían los pH de máxima acción buffer, y el punto isoeléctrico. Y ustedes ya saben, matemática, como esta derivada vale 0, si grafican la derivada en función de los mililitros de base agregado, van a obtener una gráfica mucho más sencilla. El punto de inversión, recuerden que la derivada segunda es 0, ¿sí? Entonces
pueden aplicar todo lo que aprendieron en matemática o en el análisis matemático para este tipo de curso. Pero con la titulación potenciométrica de un aminoácido, por la utilización del pHímetro, pueden determinar los pK y el punto isoeléctrico. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos al título del laboratorio, que sería la valoración de los aminoácidos. Es decir, que vamos a encontrar la concentración de aminoácidos en una solución. ¿Y por qué hacemos tanto lío, por encontrarlo? Si es un ácido, lo podemos titular. Pero el problema está en que es un ácido débil, entonces siempre va a haber una fracción. Acá la tenemos, sería el suiterión, siempre va a haber una fracción que no está disociada. Además, si titulamos con hidróxido de sodio este protón, que sería este, podríamos realizar la titulación potenciométrica, pero si tenemos dos protones en la molécula, no sabríamos cuál de los dos protones estamos titulando. ¿Está bien? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de anular la presencia de un protón en una de las moléculas y de esa manera determinamos la concentración de aminoácidos. ¿Sí? Supongamos que tenemos este aminoácido, ¿sí?, que es el suiterión. ¿A qué pH lo vamos a obtener? A pH neutro, a pH 7. Es decir, que ponemos en solución la glicina, todas las moléculas van a estar en forma de suiterión, y lo que vamos a hacer es eliminar el protón del grupo amino y titularlo. ¿Con qué vamos a titular ese protón? Con hidróxido de sodio. Y de esa manera vamos a conocer la concentración de protones. Y el número equivalente de protones va a ser igual al número equivalente de glicina del aminoácido. Para ello vamos a hacer reaccionar el aminoácido con formaldehído, ¿sí?, de tal manera que ese formaldehído se va a adicionar al nitrógeno para formar un monometilol derivado. Si a ese monometilol derivado le adicionamos otra molécula de formaldehído, recuerden que el formaldehído tiene doble enlace carboxílico, ¿sí?, y el carbono tiene densidad positiva y puede adicionarse a esos dos protones de nitrógeno, dos electrones de nitrógeno, perdón. Y de tal manera que obtenemos el dimetilol derivado. Por impedimento estérico, el protón no va a poder acercarse al nitrógeno y va a quedar liberado para que lo titulemos con hidróxido de sodio. ¿Comprendido? Entonces recuerden, la técnica de Sorensen implica agregar formaldehído a un aminoácido, ¿sí?, en su estructura de suiterión. Por eso debemos asegurarnos que el pH es neutro. Entonces, al agregarle formaldehído en exceso, se va a formar el dimetilol derivado y el protón que estaba en el nitrógeno va a quedar liberado. ¿Para qué? Para que lo titulemos con hidróxido de sodio. ¿Estamos? Si ponemos un mol de glicina en solución, va a haber un mol de protones en solución una vez que le agreguemos el formaldehído. ¿Sí? Y al titular ese mol de protones nos vamos a dar cuenta que había un mol de glicina. ¿Con qué titulamos el protón? Con hidróxido de sodio. Entonces, al titular la solución con hidróxido de sodio, recuerden que para titular tienen que agregar un indicador, ¿no? En este caso, si es protón con hidróxido de sodio, podemos agregar fenolftaleína. Entonces ponemos glicina en solución y no sabemos qué concentración tiene, le agregamos formaldehído para que libere el protón, todo a pH 7, ¿no? Y ese protón lo titulamos con hidróxido de sodio.
Volumen medimos con una bureta y la normalidad la debemos conocer del hidróxido de sodio para poder titular. ¿Está bien? Recuerden que en este caso la glicina solamente provee un protón. Por lo tanto, el peso equivalente de la glicina va a ser igual al peso molecular de la glicina. El peso molecular es 75,07, por lo tanto el peso equivalente será 75,07 gramos por equivalente. Y el mili equivalente será el peso molecular o el peso equivalente dividido 1000. 0,07507 gramos por mili equivalente. ¿Está bien? Entonces, directamente podemos calcular con la titulación, es decir, el volumen gastado en la titulación por la normalidad del hidróxido de sodio serán los equivalentes de hidróxido de sodio, que van a ser iguales a los equivalentes de protones libres en esa solución y que van a ser igual a los equivalentes de glicina en la solución. ¿Estamos? Si el volumen lo ponemos en mililitros, será igual a los mili equivalentes de la glicina. Multiplicado por el peso del mili equivalente, voy a obtener los gramos de glicina en ese volumen. ¿Comprendido? Entonces, como en el laboratorio van a titular 10 mililitros de la solución de glicina, ¿estamos? Esos 10 mililitros van a aportar esta cantidad de mili equivalente de glicina. Para 100 mililitros, X. Será la cantidad titulada de los 10 mililitros por 100 sobre 10. Es decir, que los mili equivalentes de glicina que ustedes determinen en esos 10 mililitros lo tienen que multiplicar por 10 para obtener los gramos de glicina por 100 mililitros. Estamos acá, se le da un ejemplo. Se toman 10 mililitros de la solución de glicina, el peso equivalente de la glicina es 75,07, dividido 1000 sería el peso del mili equivalente. Si tenemos un hidróxido de sodio 0,1347 normal y gastamos 1,7 mililitros, directamente podemos calcular los gramos por ciento de glicina. Y será el volumen gastado por la normalidad del hidróxido de sodio por el peso del mili equivalente y por 10, porque solamente titulamos 10 mililitros y queremos encontrarlo en los 100 mililitros. Entonces el resultado le da 0,17 gramos por ciento. ¿Sí? Eso significaría 0,17 gramos de glicina por 100 mililitros. ¿Sí? Entonces, es una titulación común, es algo muy sencillo. Si ustedes tienen una solución de un aminoácido, le pueden agregar formaldehído en exceso y luego titular con hidróxido de sodio. De esa manera nos aseguramos que todos los protones de ese suiterión se liberaron. Y los mili equivalentes de esos protones, que son iguales a los mili equivalentes del hidróxido de sodio, van a ser iguales a los mili equivalentes de glicina. Multiplicando mili equivalente por el peso equivalente de la glicina, vamos a obtener los gramos de glicina. Al finalizar la guía, tienen la tabla con los valores obtenidos de pH al agregarle los mili equivalentes de hidróxido de sodio a glicina en solución. Y ustedes también van a poder realizarlo en el laboratorio. Pero si no podemos realizarlo experimentalmente, ya tienen los valores para realizar la gráfica. Si se acuerdan de análisis matemático, luego pueden graficar la derivada primera y la derivada segunda para obtener
los pK y el punto isoeléctrico. Bien, entonces ahora